dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y todas las otras plataformas sociales. Nosotros vamos a abordar estos temas, si Dios lo permite, de inmediato. Vamos a ver aquí cuáles son esos temas. Bueno, una pregunta. ¿Acudirá Vladimir Putin a la juramentación de Claudia Sheinbaum? ¿Va a acudir a la inauguración de Claudia, el presidente Putin? El presupuesto del 2025, creo que pisotear la historia no hace patria. Esto es a propósito de una iniciativa que se ha producido en el Senado de quitar el nombre de la calle Nicolás de Obando para ponerle Johnny Ventura. Y entonces me voy a referir también a la crítica al documento de Ligia Bonetti. Entonces, vamos a empezar por la pregunta. En Estados Unidos hay un rum que ayer tuvo que desmentirlo o tranquilizarlo la Casa Blanca, porque la esposa del presidente Biden, Jill Biden, va a acudir a la juramentación de Claudia Sheinbaum. Va a acudir. Y para esa juramentación está invitado Vladimir Putin. El Kremlin, Vladimir Putin no ha confirmado su participación, pero está invitado. Y eso es mucho, que esté invitado. Está invitado. Está invitado. Y entonces, esta especulación, pero bueno, irá, ¿qué va a pasar? Yo dudo mucho que Putin pues vaya a México, porque independientemente de lo que representa cualquier situación contra Putin, que no creo que pase por la mente de los Estados Unidos promover cualquier actuación contra Putin. Recuérdese que a partir de la guerra en Ucrania está lo de la Corte Penal Internacional, etcétera. Es decir, que pudiera cualquier movimiento de Putin tratar de aprovecharse para dejarlo fuera del juego. Eso no creo que esté en los planes de Estados Unidos. Creo que independientemente de lo que ocurra en la guerra de Ucrania, Estados Unidos sabe que no hay otra cosa que tenga mayores garantías de estabilidad en la Federación Rusa que el liderazgo de Putin. Los países que han quedado descabezados, hoy Estados Unidos quisiera que estuvieran en manos de sus liderazgos anteriores. Robert Kaplan, uno de los más influyentes geopolíticos estadounidenses, apoyó la invasión a Irak. La apoyó porque apoyaba el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Todo lo que ha escrito recientemente revisa ese apoyo a la invasión de Irak, porque la desaparición de Saddam Hussein lo que ha dejado es un vacío, y cualquier cosa hoy en Irak es peor que en los tiempos de Saddam Hussein. La desaparición de
Gaddafi en Libia, pues no ha sembrado otra cosa que inestabilidad. Entonces, Estados Unidos no está interesado en una confrontación directa con Putin, y Putin no creo que esté interesado tampoco en confrontaciones directas con Estados Unidos. Fíjense que ambos están en una guerra que, sobre todo para Estados Unidos, es una guerra de proximidad. Para Putin es una guerra directa, pero es una guerra que la ha manejado con mucha prudencia, con apenas 120,000 hombres en esa guerra. Un hombre que aspira a un ejército de por lo menos 1,5 millones de personas. Entonces, no, él no va, él probablemente no vaya porque el escenario no es un escenario que le sea favorable y no carece de riesgos, es un escenario riesgoso. Para México también representa realmente situaciones traumáticas, independientemente de las contradicciones que uno pueda ver entre México y los Estados Unidos. En México, Estados Unidos y Canadá están aunados por un tratado de libre comercio. Y entonces hay muchas cosas que tienen impacto en los tres países. Pero, ¿qué haría Vladimir Putin en una juramentación con la asistencia de casi todos los que han condenado la guerra en Ucrania? Ahí no estarán sus aliados. Ahí no estarán sus aliados. Entonces, yo dudo mucho que Putin pues acuda a esta juramentación que será el día 1 de octubre. Pero la invitación es un reconocimiento para Putin. Indiscutiblemente que es un reconocimiento para Vladimir Putin, y no creo que una invitación como esta se haya hecho al margen de Estados Unidos. No creo que se haya hecho al margen de Estados Unidos una invitación como esta para Putin, que, repito, no creo que la aproveche porque es un escenario donde él estaría prácticamente solo, corriendo muchísimos riesgos, no necesariamente provenientes de Estados Unidos o que puedan salirse al control de Estados Unidos, que entiendo que en términos directos, Estados Unidos no va a inventar con Putin. No va a inventar directamente con Putin. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno, vamos entonces con el tema del presupuesto, que ayer se presentó el presupuesto del 2025, el proyecto de presupuesto, la propuesta de presupuesto para el año 2025. Estamos hablando de 1.484.235 millones de pesos. Entonces, el gobierno aspira a que 1.233.721, el 3% del PIB, pues provengan de las recaudaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el gobierno dice que aquí ha contemplado, dijo Jochi Vicente, ha contemplado los supuestos ahorros que se van a derivar de la fusión de varias entidades. Ahorros que están en el aire porque en el ministerio más importante, que sería el de educación, es un ahorro que no está tan claro tampoco. Pero es difícil que esa fusión, que no ha encontrado apoyo más allá de los proponentes,
se materialice. Esa es muy difícil que se materialice. Las otras fusiones tal vez pudieran materializarse, pero aún así conllevan tiempo. Sigmund Freud hablaba en los medios corripios de 2 años, por ejemplo. Y bueno, 2 años en un tiempo eficiente. Es decir, que no es verdad que se puede estar planificando un presupuesto para el año 2025 que esté contando con eso. No es verdad que se puede planificar contando con eso. Eso no va a tener ningún impacto en el presupuesto del año 2025. Eso es pura entretención. Eso es pura entretención. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de que se mantienen unas asignaciones para las ayudas sociales, 54,000 millones de pesos para el próximo año. También, pues, hay unas previsiones por los precios del petróleo, del gas natural, del gas natural, y además se han presupuestado cerca de 83,000 millones de pesos para el subsidio eléctrico. 83,000 millones de pesos para el subsidio eléctrico. Entonces, adicionalmente se han destinado alrededor de 10,000 millones de pesos para el subsidio de los combustibles. En cuanto a las obras, él mencionó 2 prioridades: concluir el monorriel de Santiago, que hay 24,000 millones de pesos para eso, y está también 11,500 millones de pesos para los trabajos de la línea 2C del metro. Eso entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de que este presupuesto mantiene un déficit de un 3% del PIB, que es lo que se complementa entonces con el endeudamiento. Y sí hay cosas que tal vez pueden tener un impacto en este presupuesto, que son las reformas en términos fiscales, porque aunque el gobierno no ha anunciado qué se propone hacer, el señor Vicente sabe hacia dónde van esas reformas, de manera que en la planificación presupuestaria las aspiraciones de ingresos con esas reformas pudieran estar contempladas. Eso lo sabremos cuando tengamos en detalle la propuesta de presupuesto, que va a ser enviada antes del día 1 de octubre, que es la fecha que tope para eso. Otra cosa que él ha destacado es que por primera vez, y es obvio que tiene que ser por primera vez, se va a aplicar la ley de responsabilidad fiscal. Ni modo que se aplicara antes, porque antes no existía la ley de responsabilidad fiscal. Este es el primer presupuesto, como él destacó ayer, donde se está contemplada esta ley. En esta ley, el gobierno se compromete a no elevar el presupuesto, el gasto, más allá de un 3% sobre la inflación. Y entonces ya veremos qué pasa entre la aplicación de esta ley y el ritmo de los programas de inversión que tiene que llevar a cabo el gobierno. El presidente Abinader tiene desafíos. El presidente Abinader, desde que se sentó en esa silla, él sabía que disponía de 8 años, que tendría toda la posibilidad de ganar de nuevo. Ahora no tiene esa situación. Lo que no haga en los próximos 2 o 3 años no se va a hacer. No se va a hacer. Y él está rodeado de gente,
que no hace cosas porque tiene miedo de caer presa. Tiene miedo de caer presa. Por ejemplo, el tema este de los ingenieros que construyeron los hospitales es un tema que está debidamente documentado en Hacienda y tiene toda, digamos, el procedimiento administrativo debidamente documentado para su pago. Pero el ministro entiende que cae preso si paga eso. Él entiende que cae preso si paga eso. Entonces, yo creo que una gente que tenga tanto miedo debes elegir otra cosa distinta a un cargo público. En un cargo público usted está para trabajar, para resolver, aplicando la ley, pero para resolver. Usted no puede estar sentado en una silla ahí lleno de miedo porque la efectividad entonces de ese gobierno va a ser precaria. Va a ser precaria, como si hay un asunto que está debidamente documentado, que todo el mundo sabe que esa deuda existe, que esa deuda está certificada, se sabe qué es lo que pasó ahí, etcétera. Usted va a tener eso parado ahí porque, bueno, yo sé que eso hay que pagarlo, yo sé que eso se hizo, pero yo no quiero problemas. Bueno, vete para tu casa. Y punto, ahí no te va a encontrar problema. Ahí no te va a encontrar ningún problema. Pero el que está en una función como ministro de Hacienda tiene que tener una capacidad resolutiva y tiene que tener también cierto valor. Nadie lo está mandando a meterse en camisa de 11 varas, ni a buscar gente que haga cualquier diablura. Nadie lo está mandando a buscar a hacer ese tipo de cosas. Bueno, vamos entonces, señores, con otro tema. Miren, hay una propuesta de un senador, el senador de Atomayor se llama Cristóbal Castillo. Entonces al senador de Atomayor se le ha ocurrido una idea formidable, homenajear a Johnny Ventura, cosa que está muy bien, pero él quiere homenajear a Johnny Ventura sustituyendo el nombre de la calle Nicolás de Obando por la calle Johnny Ventura. A mí me parece que eso es una forma de pisotear la historia. Que algunos creen que la historia es una cuestión de preferencia y que nosotros podemos en el siglo XXI juzgar de repente, en una tarde, juzgar y condenar actuaciones del siglo XVI, pero que además creemos que los personajes históricos son gente bonachona y aquellos que no hayan tenido ese carácter bonachón, aquellos que tengan sangre, por ejemplo, que tengan compromiso de sangre, pues esos no deben estar siendo objeto de homenajes históricos. Bueno, la verdad es que no nos vamos a encontrar ningún héroe. Nicolás de Obando no es un héroe. No es un héroe, Nicolás de Obando, pero no nos vamos a encontrar ningún héroe sin sangre. Sin sangre. El hombre en chancleta en su casa nunca ha resuelto nada. El que ha echado la historia para adelante es el que ha cogido un machete y ha salido a arrancar cabeza. Es decir, el que está sentado en su casa toda la tarde fumándose un cachimbo, ese no resolvió nada. No resolvió nada. El que empujó la historia cogió un machete y salió a matar o a que lo mataran. Y ese es el que ha hecho la historia. Es el que ha hecho la historia. Entonces, en el caso de Obando, que fue el tercero de los gobernadores españoles, el título concreto de Obando fue gobernador de la isla y tierra firme de las Indias del mar Oceánico. Obando
es el tercero de los gobernadores, porque el primero fue Cristóbal Colón, después que el reino de España o los reinos de España llegaron a la conclusión de que Colón era muy buen navegante, pero no era buen administrador, entonces lo sustituyen por Francisco de Bobadilla. Nicolás de Obando sustituye a Francisco de Bobadilla. Y a Nicolás de Obando lo va a sustituir Diego Colón. Pero ¿qué ocurre? Que es cierto que ese Obando, ese Obando tiene compromisos serios con la eliminación de los indígenas. Es cierto, porque él dirigió 2 campañas contra los indígenas para buscar un control de la isla. Dirigió la campaña de Jaragua. En la campaña de Jaragua, esa campaña de Jaragua que fue en el 1503, bueno, en esa campaña de Jaragua culminó con el ahorcamiento de Anacaona. Y la campaña de Higüey culminó con el ahorcamiento de Cotubano. Es decir, él desarrolló esas 2 campañas como conquistador. La conquista no se impuso en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo fue conquistado con flores. Ninguna conquista, ninguna colonización se ha hecho con flores. La conquista viene con eso. La conquista viene con eso. La conquista siempre vino con sangre. Eso nadie lo puede negar. Sí, la conquista es una imposición, y esa imposición en ninguna parte ha sido realmente sin consecuencias nefastas. Las ha tenido. Bien. Pero ese Obando, ese Nicolás de Obando, es el constructor de la ciudad de Santo Domingo. Es el constructor de la ciudad de Santo Domingo, ese Nicolás de Obando. Ese Nicolás de Obando, por ejemplo, es el constructor de la Fortaleza Osama, del Hospital San Nicolás y del Convento de San Francisco, pero es el gran creador también impulsador de otras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros queremos disfrutar el fruto negando la semilla. Y nuestra historia es nuestra historia, con todas las cosas malas y con todas las cosas buenas, pero es nuestra historia. Y lo que nosotros somos está, pues, vinculado a todo lo que ha sido nuestra historia. Ese caballero es un personaje de nuestra historia, porque la colonización es parte esencial de nuestra historia. Y él, en ese proceso de colonización, es la figura de mayor brillo. En el proceso de colonización, no estoy hablando de la conquista, no estoy hablando de que alcance la personalidad de un Cristóbal Colón, pero en el proceso de colonización es la figura del gran constructor. Ese es Obando. Entonces, ¿cómo es que una gente puede construir una ciudad y esa ciudad le va a negar hasta el derecho a que una calle lleve su nombre? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo eso? Que supuestamente estamos en una labor de corrección de la historia, porque estamos quitándonos de que los personajes negativos.
de nuestra historia. No, cuando nos estamos quitando los personajes negativos, nos estamos quitando la historia, nos estamos quitando la memoria. Y si perdemos la memoria, y si vamos perdiendo nuestra historia, vamos perdiendo parte de nuestra esencia. Vamos perdiendo parte de nuestra esencia. Entonces, homenajear a Johnny Ventura, pero ¿quién se opone a homenajear a Johnny Ventura? ¿Quién se opone a que se designe cualquier obra con el nombre de Johnny Ventura? Pero ¿por qué incurrir en un absurdo como este? A mí lo que más me sorprende no es que el señor Castillo haya propuesto esto, que por cierto, él debió empezar proponiendo, para que borremos todo, porque si es de hispanofobia que estamos hablando, dice, mire, yo me llamo Cristóbal, quíteme el nombre. Y mi apellido es Castillo, quíteme el jodido apellido también. Para que vayamos con la hispanofobia completa, porque todo viene de ahí. Todo viene de ahí. El idioma en el que él habló para hacer esa propuesta, la fe con la que se crió, todos los valores a los que este pueblo ha acudido cada vez que ha querido defender su identidad, tienen sus raíces en la hispanidad, hundida en la hispanidad. Eso es parte de nuestra historia. Yo no estoy diciendo que haya sido bueno o mal, es que es parte de nuestra historia. Que es parte de nuestra historia. Entonces ahora, bueno, la solución sería, mira, vamos a coger todo lo bueno, y nada más nos quedamos con lo bueno, pero si nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con nada. No quedamos con nada, pero absolutamente con nada, ¿eh? Con nada nos quedamos. Entonces yo espero que el Senado, que aprobó eso en primera lectura, tenga el cuidado de hacer algunas consultas. Consultar a la Academia Dominicana de la Historia, hacer algunas consultas. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo que incluso yo lo entendería más con una propuesta de un diputado, pero supone que un Senado es una cabeza más fría en términos legislativos. No es para andar con esa gallo locada. Eso es una gallo locada. Lo dejo ahí. Vámonos inmediatamente con el documento